La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, y lo que veías ahí es una imagen de la semana que pasó, piquetes ahí en la autopista de Lepiane. Me agarró a mí también, intentando volver de Ezeiza. Los piquetes duraron mucho más de lo que te mostraron los medios. Y esto tenía que ver con los cortes de la zona de Edesur, en el sur de la capital, que, bueno, hacía mucho calor y para algunos usuarios duraron muchos días. Y muchos consultores me preguntaron, che, la empresa Edesur no comunicó prácticamente nada o muy poco. Bueno, por un lado, la empresa Edesur pertenece a un grupo de origen italiano que se llama Enel, que ya había anunciado antes de fin de año que se va del país. Por lo tanto, es muy poco lo que le puede importar su imagen en la Argentina, cosa que es bastante previsible, ¿no? Más bien lo que le importa es escaparse cuanto antes de la Argentina. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos aquí en la hora de Maquiavelo es ¿qué oportunidad perdida de la oposición para explicar el desastre sistémico que muy probablemente va a heredar? Porque todas las encuestas están mostrando que este gobierno no va a renovar su mandato en octubre. Y que lo más probable es que alguien de Juntos por el Cambio gobierne a partir del 10 de diciembre. ¿Qué oportunidad perdida? La oposición se la ve, por supuesto, en infinidad de internas peleas y se preocupan por su interna y no por explicar por qué van a heredar un desastre, sobre todo un desastre sistémico, que no se arregla, bueno, diciendo sacamos el cepo y qué sé yo. Y es, bueno, como nosotros siempre decimos, ¿no? La Argentina es ese gran país de las oportunidades perdidas. Pero bueno, una pequeña esperanza. Hay una ONG que lanzó una campaña. Mira un segundo este pequeño videíto, ¿no? A ver si lo podemos ver en el video wall. Acá unos carteles, un cartel, 9 de julio, frente del cartel del Mundial, que somos campeones mundiales con 165 impuestos, ¿no? Lógica. Bueno, a ver, les deseamos mucha suerte. Es una ONG, una fundación, por supuesto apoyada por gente de empresas, que va a tratar de instalar la idea de que los 47 millones de argentinos somos 47 millones de contribuyentes que nos esquilman con impuestos y que la política es tan voraz que después ni le alcanza los impuestos, sino que encima te cobran el impuesto inflacionario. Fíjate, ahí también tenemos un ejemplo de lo que algunos pudieron ver, no fue tan grande la campaña esta semana, en una medianera, qué tan boludos impositivos somos, ¿no? Bueno, es una ONG que la lidera un abogado, creo que es abogado y contador, que se llama Olivera Vila, Matías Olivera Vila, que va a intentar hacer ese cambio cultural que no hizo la política. O sea, digamos, Mauricio Macri tuvo 4 años la oportunidad de explicar qué es lo que había que hacer y se perdió esa oportunidad. Bueno, les deseamos mucha suerte, porque la verdad que la Argentina necesita que se instale este tema. Veremos si con los carteles alcanza o se necesita un poco más para cambiar esta percepción, que te voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Uno de los tantos ejemplos esto lo publicaron en el Instagram, ¿no? Que cuando vos comprás un auto, el costo del auto es el 45%, el 55%,
son los impuestos que te cobra el Estado. Y eso en todo, en los alimentos incluso, ¿no? Cuando vas y compras, te dicen, no, porque la inflación, qué sé yo. Lo que nunca deja de aumentar son los impuestos. Y te insisto, ni hablemos del impuesto inflacionario. Bueno, en buena hora, ¿no? Yo te propongo que te quedes a esta hora de Maquiavelo porque vamos a hablar con Federico González, encuestador, que nos hizo... ¿Te acuerdas de una encuesta? A ver si se la vamos a pedir a Maxi. Una encuesta que hicimos a encuestadores, consultores, analistas políticos, un panel en donde les pedimos que nos estimen cuándo creen que sale la Argentina. A ver, ¿cuándo creen que sale la Argentina de su eterna crisis, ¿no? Que ya lleva prácticamente un cuarto de siglo, en que el PBI per cápita de los argentinos está estancado. Estancado en valores de hace un cuarto de siglo significa que los argentinos son mucho más pobres y se empobrecieron, ¿no? Estamos hablando de valores nominales. A valores reales los argentinos se empobrecieron en todos estos años con la inflación, con la falta de inversiones. Bueno, entonces habíamos hecho esta encuesta, ya te la habíamos mostrado, de los que opinan que después del próximo periodo de gobierno, bueno, hay un 30% más optimista, un poco más optimista. Después de 2 periodos de gobierno, un 25%. El amarillo acá es 20% en una década, más de en una década, y un 12%, digamos, más de una década. Este grupito, color morado, este grupito cree que nunca la Argentina saldrá de la crisis. Entonces, el consultor Federico González hizo una encuesta nacional y preguntó lo mismo a la opinión pública nacional. A ver si la podemos ver. Acá está. Oh, sorpresa, la gente opina más o menos lo mismo. Un cuarto cree que durante... la gente es menos optimista todavía que los consultores. Un cuarto cree que va a tardar, en el próximo periodo sale de la crisis, pero otro 20% que necesita 2 periodos de gobierno. Fíjate, todos estos creen que la Argentina necesitaría más. Y fíjate, este 15% son los que creen que la Argentina nunca va a salir de la crisis. Quiere decir que las expectativas de los argentinos se derrumbaron. Está bien que el mundo está más complicado, es cierto que tuvimos una pandemia y después la guerra, por supuesto, complicó al mundo. A la Argentina, en el fondo, la guerra la favoreció, no lo aprovechamos como siempre. Tampoco habíamos aprovechado la Segunda Guerra Mundial, en donde el mundo demandaba nuestras commodities. Pero bueno, es la historia argentina, ¿no? El país que despilfarra todas sus oportunidades. Pero vos fíjate, ¿qué significará esto de una opinión pública que ya no espera nada de los políticos? O sea, en esta campaña electoral, ¿qué tendrían que leer los políticos de esta opinión pública? Pregunta. Opinión pública entonces que no les pide nada, entonces no hace falta darles nada, digamos. Es como una especie de cheque en blanco para el gradualismo. Ese gradualismo que le fracasó a Mauricio Macri. Y por eso está de vuelta Cristina Fernández, ¿no? Que a todo esto, mientras la oposición debate sus internas, el Frente de Todos, 100% de inflación de la canasta básica, está en la mesa del debate y el piripipí, ¿no? Un espectáculo que no te extrañe ante ese espectáculo de la oposición en sus internas, del gobierno y el partido de gobierno peleándose entre ellos, que la gente no espere nada. Y míralo a Javier Milei, cómo está creciendo en las encuestas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero qué tendrían que hacer? ¿Ese cheque en blanco para no hacer nada? ¿O justamente al revés, por ahí, cambiar esas expectativas para que el argentino de repente empiece a soñar, digamos, a soñar con un futuro mejor, con un país posible, con un país del que los jóvenes no quieran emigrar? Se lo vamos a preguntar ahora, en 2 minutos, a Federico González, pero yo antes te quiero que te metas en el portal de TN, como te digo, todos los sábados,
Los encuestadores son tan pesimistas como los encuestados sobre cuándo se sale de esta crisis que ya es crónica. Así que quédate 2 segundos. Bueno, acá lo tiene Federico González de FGA, que hizo esta encuesta. Es tremendo. Los políticos que van a enfrentar a los argentinos, porque esta vez es como que no van digamos, no van a seducir, sino que van a enfrentar a una población que les tiene bronca. ¿Qué hacen con esta información de que nadie espera mucho? Se quedan tranquilos y dicen, bueno, ahora sí puedo ir a un gradualismo y si la cosa no anda segundo semestre, año que viene, 10 años, o implica que necesitan más resultados. Bien, yo creo que está muy buena la referencia de lo de los 6 meses, porque esa ya está quemada. Claro, Eso que fue era cuando luz. Macri, cuando la cosa no arrancaba de entrada, dijo, bueno, segundo semestre. Nunca explicó con qué plan íbamos a salir adelante después del segundo semestre. Pero... Claro, primero era la luz al final del túnel, y después el segundo semestre, después vinieron los brotes verdes. Los brotes verdes. Que nunca maduraron, y bueno, y es porque faltó tiempo. Y después vino la metáfora de que estamos cruzando el río, ya estamos por llegar, pero no llegamos. Ahora, estaba la opinión pública antes más, digamos, más esperanzada y ahora la desesperanza le puede jugar a favor al gobierno que venga. Bueno, creo que es un tema interesante, el de la esperanza lo hablamos en alguna oportunidad. Respecto al tema de la inseguridad, hace muchos años me acuerdo que hablé con vos. Concepto de psicología de la desesperanza aprendida, traducido al castellano, es cuando ya probaste todo y nada dio resultado, nada funciona, entonces ya ni siquiera tenés la expectativa de que vaya a cambiar. Claro. Entonces eso produce un efecto paradójico. Por un lado, la gente ya no espera nada, y por otro lado, si mejorara un poquito eso, en términos relativos, parecería que fuera mucho. Así que bueno, me parece que ahí está el espacio de oportunidad y el espacio de, digamos, de dilema que tendría que afrontar el próximo gobierno. Porque yo lo escucho a Macri cada tanto cuando trató de explicar qué es lo que falló, por qué, sobre todo muchos le recriminan no haber explicado la herencia real, o sea, la herencia que no era decir, bueno, está mal acá esto, el otro, sino era un tema sistémico de la Argentina, ¿no? Como el tema del que hablamos en el arranque de los impuestos, por ejemplo, ¿no? De los impuestos que el Estado se lleva todo, entonces nadie invierte, y cuando ya no le alcanza también te mete la inflación, de que él no quería estropear el buen humor de la opinión pública cuando ganó. Y que sí, le pintaba el panorama, la gente se iba a poner triste y qué sé yo. Ahora la gente ya está triste. Entonces, ¿qué hacer? Claro, porque era ese pensamiento por ahí simplista, tiro mala onda y baja las expectativas, entonces no va a andar, entonces mejor no digo nada y me hago como que está todo bien. Claro. Enrique Cardoso decía que gobernar es explicar. Bueno, acá Fernando Enrique Cardoso, uno de los mayores estadistas de América Latina, sociólogo, que además publicó muchos libros que en su momento eran de izquierda, se fue al otro, no al otro extremo, se fue al centro, digamos. Él decía, gobernar es explicar. Y acá me parece que hay que explicar no solamente el estado de situación de donde venimos, sino por qué lo que nosotros decimos que hay que hacer, lo cual supone que hay un plan, va a funcionar. Y bueno, creo que hay ausencia de explicaciones. Quizás es más fácil explicar por qué llegamos a donde estamos, sobre todo cuando somos oposición. Claro. Ahí es fácil. Ahora la que es difícil es explicar cómo vamos a salir y que sea razonable. Claro, ahí te cambio de gurú. Fernando Enrique Cardoso decía, gobernar es explicar. Pero Jaime Durán Barba, que fue el asesor estrella de Mauricio Macri en su momento, decía todo lo contrario. Decía, lo dijo en este programa, a nadie le interesa escuchar planes económicos. Y yo me pregunto, ¿y cómo haces sin explicar de alguna forma, para distintos públicos, obviamente, que no todos son economistas, hay gente que tiene un nivel de instrucción muy básico, cómo haces
¿A quién le crees? ¿A Fernando Enrique Cardoso? ¿Explicar es gobernar es explicar? ¿O a Durán Barba? A nadie le interesa escuchar planes económicos. Bueno, yo ahí me inclinaría por Enrique Cardoso y creo que eso de Durán Barba es una de las deformaciones del marketing político. Es una manera simplista de entender, de mal entender lo que debería ser el marketing político. Porque cuando uno es un buen explicador, cualquier tema puede ser interesante. Cuando alguien explica bien lo que hay que explicar, Por ahí habría que también puede concitar el interés de Por del ahí que tendría escucha. que, digamos, armar los mensajes para diferentes públicos, ¿no? No es lo mismo un tipo que tiene el secundario completo que un tipo que no terminó la primaria, ¿no? Por supuesto, es decir, cada destinatario está de alguna manera preparado para entender cierto tipo de explicaciones y no cualquiera. Entonces sí, me parece que hay que hacer un trabajo fino de comunicación política y explicar a los diferentes segmentos qué es lo que vamos a hacer. ¿Durante la Y campaña o esperar a ver qué pasa? no, yo creo que hay que hacerlo durante la campaña. Por ejemplo, yo escuché a Rodríguez Larreta hace 4 o 5 meses, cuando le preguntaron cuál era el plan, él decía bueno, que no podía hablar porque no tenía las variables Claro, necesarias. él lo que dice es cómo puedo explicar mi plan ahora si no sé cómo va a estar la economía el 10 de diciembre. Y la verdad que más o menos ya se sabe cómo va a estar, o sea, podrá tener un poco más de inflación, el dólar que hoy está en casi 400 podría estar en 800. No queda muy claro cómo, pero, y él me parece que por ahí se está perdiendo la posibilidad de explicar, quizás tenga que ver con las internas de Juntos por el Cambio, pero es el tema de las expectativas, que hay muchos que dicen, muchos, por lo menos los peronistas, ahora vamos a ver el mismo gráfico, pero discriminado por intención de voto, que te dicen, bueno, pero la economía no explotó. Que es también lo que dijo Cristina cuando cuando no le entregó la banda a Macri, ¿no? La economía no explotó. Y vos la comparás esto con cualquier país del mundo, con Uruguay, con Chile, y vos decís, hermano, 100% de inflación, 40% de pobreza, el país que fue el más rico del mundo. Eso no es haber explotado, pero hay como una especie de sensación o de percepción de mucha gente de que, bueno, pero por lo menos no explotó. Sí, siempre hay como la excusa de que podría haber sido peor. Ahora, eso, fíjate que sirve para explicar cualquier fracaso, porque cualquier fracaso podría haber sido peor. Vos fíjate que se ven los piquetes todos los días. 3 veces por semana te cortan el 9 de julio. Esta semana fue tremenda con el acampe. Y es parte del paisaje, como que eso no es parte de un estallido, sabemos que es un estallido trucho porque son las pymes piqueteras que hacen su negocio cuando les sacan los planes. Pero en cualquier lugar del mundo te ven y dicen, hermano, más estallido que eso, ¿qué querés? Bueno, ahí funciona lo de la adaptación. Claro. Nos adaptamos a cualquier cosa. Me acuerdo un sketch de Tato Bores, pero te estoy hablando de hace, no sé, 50 Grande, años, Tato Bores. que era la canción de los adaptados, que decía que Claro. nos adaptamos a cualquier cosa siempre que no sea muy espantosa. No sé si no es muy espantosa. Claro, o sea, por ahí pero muy espantosa fue el desastre de diciembre de 2001-2002, con mucha gente en la calle, qué sé yo. Y bueno, el peronismo, digamos, lo dejó llegar, con ayuda, por supuesto, del Fondo Monetario, a Mauricio Macri, pero le hizo mamita, ¿no? sí, bueno, creo que la referencia al 2001 es una referencia ineludible. Y yo te diría que si hubiera algo hoy parecido al 2001, los que ya vivieron el 2001 estarían un poco adaptados. Adaptado. Lo de la- A Macri lo que sí le hicieron los peronistas son las famosas 14 toneladas de piedra por una reforma jubilatoria que hubiese hoy mejorado la situación de los jubilados. Pero yo quiero que veas esta discriminación de la encuesta, digamos, de la desesperanza de los argentinos,
Y más o menos los votantes de Junto por el Cambio, Frente de Todos, de Milei, si es que va a haber un peronismo no kirchnerista, la izquierda, etcétera, y está discriminado, bueno, ahí no se ve muy bien, el Frente de Todos, a ver si ahí lo podemos ver a pleno, el Frente de Todos, ese cree que durante el próximo periodo de gobierno, que empieza el 10 de diciembre, en un 64% sí se puede resolver dentro de esos 4 años. Los peronistas son, dentro de todo, los más optimistas, ¿no? Y bueno, yo creo que acá funciona aquello de que Dios es peronista, es decir, va a pasar algo, pensamiento mágico, y al final vamos a ganar y van a ver que el año que viene, en el periodo que viene, vamos a volver al mejor de los mundos. Ahora, si Nuevamente, no ganan pensamiento ellos, mágico. que es lo más probable, y viene un presidente y les dice entrada, che, miren, vamos a estar un poco mejor dentro de 4 años, pero resolver este desastre vamos a tardar un poco más. Va a tener que enfrentarse a ese grupito que, digamos, hoy es un tercio, lo tenés en un tercio de... Sí, aproximadamente, un poco menos. El 64% de un tercio es el 20% de la población, más o menos, ¿te da la cuenta? Más o menos, como diría el nuevo jefe de gabinete Rossi, más o menos. Eso va a ser el problema que deberá enfrentar el próximo presidente, ¿no? Tipos muy calientes y que esperan solución ya. Claro, y además a mí me parece, volviendo al tema de la falta de explicaciones y las carencias, es cuando se habla del plan, de que si hay plan o no, quién tiene el plan, ninguno lo tiene uno, todavía no lo hizo, lo va a hacer cuando tenga todas las variables. Bueno, pero un plan, entre otros aspectos, lo que tiene que tener es la dimensión temporal de hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias del inicio necesario y doloroso de ese plan, y cuándo es razonable empezar a tener algún indicio de que esto va a mejorar. Ahora vos fijate que eso nuevamente recuerda a lo de los 6 meses, el final del túnel, claro, y los brotes verdes que empezaron a germinar, pero no se sabía cuándo, claro, íbamos a tener los frutos. Claro, entre shock y gradualismo, Macri propuso gradualismo, pero no dio fechas y no dio un panorama de decir, bueno, ojo que acá va a haber que cruzar el Mar Rojo, ¿no? Y después vamos a empezar a ver. Medio como que con el segundo semestre, medio como que se generaron expectativas que después, bueno, terminaron. La decepción puede ser peor, ¿no? Sí, claro. Y además, bueno, yo creo que tomemos el tema de la inflación. Sergio Massa, en ese sentido, se la está jugando bastante respecto de los números. Claro. Si aplicara la de Durán Barba, no hablaría de números, porque ¿para qué hablar de números si después es difícil que se cumplan y entonces es peor? Claro, hoy ya se ve que con el 6% de enero ya las posibilidades de Massa se van diluyendo de llegar, pero es cierto, él dijo 3, debajo de 4, o sea, fue poco ambicioso, por lo menos en su promesa. Pero vos fijate qué interesante respecto del tema de los planes y el tiempo, que hay una paradoja. La paradoja es que si uno no habla de números, entonces el plan parece muy vago, claro, y no genera expectativas. Ahora, cuando uno define un número y es un horizonte claro, después si no se cumple es una catástrofe. Eso es lo que pasó en 2018, con el número de la expectativa de inflación para ese año. ¿Te acordás que claro, fue el de Sturzenegger, que después no se cumplió? Y bueno, y eso fue, digamos, como el inicio de la eclosión del gobierno de Macri. Ahora, yo para el final tengo una pregunta que es medio una pregunta, si se quiere, filosófica de los consultores de marketing político, que te dicen, bueno, pero no expliques demasiado, porque viste, hay un dicho que dice, el que explica mucho, ¿no? El que explica se complica. Y por otro lado, la gente, si está decepcionada y ya está de mal humor, no necesitaría que le digan, bueno, prometeme algo,
mentime un poco, aunque sea, que me vas a dar una esperanza de que esto cambie. Sí, bueno, yo creo que eso es un tema fundamental de cualquier planificación política. Tenés que tener una arquitectura de la esperanza razonable, porque si no, primero no ganás, y segundo, aunque ganes, no movilizás las energías constructivas que hay que movilizar como para que la cosa empiece a funcionar. Claro, vos necesitas gente que esté entusiasmada y no deprimida, ¿no? Ahí nos echan, pero a mí, perdón que me vuelva con el tema de las elecciones del periodo de Macri, que Macri nos decía, sí se puede, sí se puede. Bueno, tendrás que decirle que sí se puede a gente que cree que no se puede, ¿no? Federico González, interesantísimo, te invito a leer en el portal de TN, profundizar esta nota. Hasta la próxima Hora de Maquiavelo. Fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.